Una vez más agradecemos al Señor de estar en esta hora para poder entregar el mensaje del Señor, el cual Él tiene preparado para nuestra vida. Sea usted diligente, prepare su corazón, prepare su mente, prepare todo su ser, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Él nunca derramará de esa agua del cielo sin que produzca algo en nosotros. Así que yo lo voy a invitar que pasemos a orar. Usted me acompañe en esta hora. Padre Santo, bendito y alabado es tu nombre, siempre, Señor, agradeciendo tus infinitas bondades, agradeciendo, Señor, ese favor inmerecido para nosotros, que tú constantemente, Señor eterno, estás asistiéndonos, ayudándonos, guiándonos, sosteniendo nuestras vidas, Señor. Dependemos de ti, nuestra vida se sostiene en ti, Señor. Padre mío, sé que tú eres soberano. Nuestras vidas, Señor, están sometidas a ti. Nuestras vidas, Señor, están en tu voluntad. Guíanos en esta hora. Necesitamos, Señor, crecer. Necesitamos, Señor, desarrollarnos en ti. Ayúdanos. Necesitamos que tu palabra en esta hora, como siempre, sea un bálsamo de frescura para nuestros corazones. Te pido, Padre amado, también que guíes, Señor, tu palabra. Ocupa en mis labios, Señor, con ciencia, con sabiduría y con inteligencia, Señor. Estas bondades te las imploro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Quiero que usted me acompañe. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 21. Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apaciente a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Santo es el Señor. En este lugar donde ocurre esta situación, es ahí en el mar de Tiberias, un lugar donde los discípulos de Jesús habían dispuesto su tiempo para ir a pescar en ese día. Ya ha pasado alrededor de un mes desde que Jesús resucitó. Él en forma esporádica ha aparecido a sus discípulos. Él no ha estado permanentemente o constantemente con ellos. Como le digo, en forma esporádica se ha presentado a ellos, ha compartido con ellos, y señala en la Escritura que esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Pero esta es una situación muy particular, porque aquí se pueden ver situaciones en las cuales sus discípulos ya estaban viviendo. Sus discípulos ya habían dispuesto en su corazón seguir o continuar la vida en sus funciones, en sus quehaceres, como antes lo habían estado haciendo, antes de que Jesús los llamara para poder ser parte en el misterio de Él. Jesús ya no tiene una vida pública. Le digo, todo este tiempo, después de su resurrección, toda su vida pública terminó. Él ha tratado solamente con sus discípulos. A ellos los ha dirigido, a ellos los ha enseñado, como le digo, ha sido en forma muy esporádica. Pero este tiempo que ha transcurrido, que los discípulos no han estado constantemente con Él, también a ellos los ha hecho pensar o reflexionar con respecto a sus vidas, con respecto a sus quehaceres, sus trabajos, las cosas que dejaron,
aquellas situaciones también en las cuales quedaron inconclusas. Ahora que Jesús o este ministerio de Jesús no es un ministerio público, donde multitudes les están siguiendo y ellos tienen o tenían un trabajo realmente agotador de poder de continuo estar con Jesús en diferentes lugares, compartiendo con Él, escuchándole, aprendiendo y también acompañándole en cada una de las regiones que Jesús caminó o transitó durante todo ese ministerio. Como le digo ahora, este ministerio ya no es público. Jesús ya no ha aparecido en forma pública en ninguna de las regiones. Ha estado solamente viéndose con sus discípulos. Ahora en esta situación también, que le digo, es muy particular, porque nace o viene del corazón de Pedro, que le dice a sus compañeros de oficio, le dice, vamos a pescar. Cuando le dice vamos a pescar, aquí no se trata de algo eventual, no se trata de que van a pasar un rato el tiempo, van a tener un momento de distensión, de conversación, de recuerdos, y así haciéndolo de esta manera. No se trata de eso, se trata de que ellos toman nuevamente su oficio, toman su trabajo y empiezan su jornada. Cuando comienzan su jornada ahora en esta situación en la cual Jesús se les aparece. Ellos en la noche, las vigilias de la noche, ellos ya se han preparado sus redes, han preparado su barca, y estos 7 marineros, estos 7 hombres de mar, han salido a buscar aquel bien tan preciado que es la pesca. Cuando ellos salieron, ya en este oficio que ellos nuevamente han tomado, estuvieron durante horas de un lugar a otro, muy cerca de las orillas del mar de Tiberia, recorriendo, tratando de poder pescar algo. Las redes no asentían nada, no decían nada que había habido pesca. Las redes seguían vacías, por cuanto ese mover o ese recorrido que han tenido no ha sido lo mejor. Y en todo este momento, o en todo este andar en los cuales ellos andan, hay una persona que aparece en la orilla y les habla. Esta persona que aparece a la orilla y les habla, le pregunta sobre la pesca. Ellos le dicen que no han pescado absolutamente nada. Todo este tiempo han pasado ya bastante tiempo, o la prolongación de la noche, en esta faena, pero no han logrado pescar nada. Entonces el que está en la orilla le grita hacia adentro y le dice que echen la red a la derecha. Cuando lo hacen de esta manera, inmediatamente, así señala la Escritura, que sus redes empezaron a sentir el peso de todo ese cardumen que había o se había introducido en ella, o había quedado atrapada en aquella red. Cuando sucede esto, dice que Juan le habla a Pedro, le dice, parece que sea el Señor el que está en la orilla. Cuando Pedro escucha esto, inmediatamente que él se ciñe y se lanza a la mar y va a la orilla a encontrarse con Jesús. Y los otros pescadores acercan el bote arrastrando la red a la orilla. Cuando llegan a ese lugar, Jesús les recibe, y Jesús, lo llamativo de esto, que Jesús los está esperando con pan y un pez que está puesto en el fuego. Cuando ellos ven esta situación, Jesús también les dice que traigan de la pesca, traigan de lo que han pescado. Ahí Pedro se acerca, dice, a tomar esta red que todavía no sabían ellos lo que estaba dentro de la red. Por cuanto habían sido arrastradas a esta red, ellos no habían subido esto a su barca o al bote, no lo habían hecho. Ellos no sabían lo que había atrapado la red. Cuando Pedro se acerca y la sacan,
de las aguas, empiezan a ver ellos la cantidad de peces, y lo increíble de esto, que los peces no son menores, son bastante grandes. Cuando ellos hacen la cuenta de eso, que dice la Escritura que son 153. Hay muchos que han especulado con respecto a estos números. No eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta hora, a especular qué significan esos números. La Escritura dice 153 peces grandes los que están en la red, y la cual podrían haber roto esa red, pero no la rompieron. Cuando ellos ven ahí, quedan inmediatamente perplejos, cada uno de aquellos pescadores, discípulos de Jesús, por cuanto se han maravillado de ver la cantidad y también el porte de ellos. Si usted no ve un milagro aquí, yo sí lo veo. Yo veo un milagro. Algunos piensan que esto es eventual o es ocasional, que ocurra en esos lugares, sobre todo si alguien los está dirigiendo para que echen la red a uno o otro lado para poder alcanzar o dar con el cardumen. Pero yo aquí veo inmediatamente un milagro, la mano del Señor asistiendo a aquellos discípulos, la mano del Señor ahí en ese lugar. Yo veo un milagro grande aquí. Cuando Jesús, que ya tiene preparado en el fuego aquel pez, y cuando también tiene pan, les invita a ellos a comer. Ellos se acercan y comparten este momento con Jesús. Ellos estuvieron toda la noche, están agotados, cansados, ya no tienen que ellos cocinar algo para poder servirse. Jesús los atiende. Ya estas cosas que estaban habituados a recibirlas de Jesús, porque el tiempo que caminaron con Jesús no les faltó el pan y el agua. Siempre tuvieron el alimento, siempre tuvieron el vestuario, no les faltó absolutamente nada. Ellos vivían tranquilos, sabiendo que con Jesús lo tenían todo. Y eso es lo que les dio tranquilidad y confianza durante todo el ministerio de Jesús, el cual ellos le acompañaron. Ahora, como Jesús ha sido en forma esporádica, que les ha visitado, ellos ya en sus corazones han vuelto a lo que eran sus faenas, sus negocios, sus trabajos, por cuanto han pensado que tienen que hacer algo, porque ya Jesús no está para atenderlo, no está Jesús para asistirlo. Ellos tienen que volver a lo que tenían antes, lo que habían dejado, lo que había quedado inconcluso, volver a retomarlo y así seguir en cada uno de ellos en sus labores, y en sus labores en la cual Jesús los ha encontrado. En aquellas labores, como les vuelvo a decir, esto no se trata de un momento que ellos pensaron, vamos a pasar el tiempo, vamos a pasar el rato, y como estábamos acostumbrados a pescar, vamos a hacerlo un rato. No es eso, no es lo que está diciendo la Escritura. Aquí claramente está diciendo la Escritura que ellos tomaron el oficio y fueron en su faena a trabajar. Y su trabajo había sido bastante lucrativo. ¿Por qué le digo bastante lucrativo? Porque es cosa de ver la cantidad de peces grandes que tiene aquella red. Para ellos que han salido a pescar para volver a sus negocios, eso es bastante lucrativo. Es bastante lucrativo y distrae a cualquiera. Déjeme decirle a usted que esto distrae a cualquiera. Aún estando Jesús ahí, aún estando Jesús con un alimento preparado para ellos, esto los distrae, completamente los distrae. Santo es el Señor. Ellos han pasado ya un tiempo con Jesús, ahora comiendo, pero también ha habido mucho silencio. Ellos saben que es Jesús, pero también tienen dudas y quisieran preguntarle si eres tú, aunque en su corazón, en su ser, saben que es Jesús, saben que es Jesús. Recuerde que se ha corrido la voz durante todo ese tiempo que solamente han visto un fantasma que no es Jesús. Jesús está muerto. Jesús está muerto. Lo que ellos han anunciado que Jesús no lo es. Es una aparición que han tenido. Entonces, como Jesús no se ha presentado a las multitudes, esto ha sido un comidillo en todo lugar. Cada cual especula lo que escucha, o de lo que escucha especula, y cada uno de ellos inventa también sus historias. Pero ellos tienen claro
que al quien han visto es Jesús, pero como no ha sido en forma prolongada, cada vez que lo ven, ellos quedan realmente impactados. Es la situación que están viviendo ahora. Ellos están comiendo con Jesús, pero están impactados. Hay un silencio ahí mientras sucede todas estas cosas. Pero cuando nosotros vemos todo este suceso, también encontramos que la mente de aquellos pescadores está divagando. Recuerda que ellos no sabían el contenido de la red. Una vez que lo sacaron, cuando Jesús le dice, traed de lo que han pescado, y contaron lo que tenía la red, inmediatamente ellos están pensando, vuelvo a decir, en lo lucrativo de su negocio, y que bien ha sido ese día. Comenzando la faena, ha sido un buen día de trabajo. Así que hay que sentir satisfacción. Ellos sienten satisfacción, ellos están pensando en esas cosas. Claro que están pensando. Recuerde que ellos salieron a trabajar, entonces están pensando en sus negocios. Nosotros también lo entendemos muy bien esto, muy bien. Entonces, como le digo, aquí hubo un silencio constante mientras comían con Jesús. Todo esto también dio lugar para que ellos pudieran pensar cuánta ganancia iban a tener en esa pesca. Pero no han considerado una cosa, que esa pesca, esos peces grandes, están ahí gracias a Jesús. Gracias a Jesús, ellos estuvieron toda la noche. Entraron en la primera y la segunda vigilia y no habían pescado nada. Dice que al amanecer, ya al apuntar el alba, es cuando Jesús les dice, y ellos recién tienen recompensa de todo ese trabajo que habían tenido. Antes no habían tenido nada. ¿Hasta qué? Hasta que ese hombre en la orilla les dice o les habla, y al atender la voz tienen este resultado. Entonces lo que está ahí, la pesca que está delante de ellos, la cantidad de peces, lo grande que son esos peces, todo es gracias a Jesús. El alimento que se están sirviendo en esa hora es gracias a Jesús, pero no por ello no han dejado de distraerse. Claro que están distraídos, pero Jesús va a apuntar a Pedro. En todo este relato Jesús va a apuntar a Pedro cuando le dice lo que hemos leído, ¿me aman más que esto? Aquí también se dan algunas especulaciones, pero que también quiero dejar bien claro esto. Que cuando Jesús pregunta ¿me aman más que esto? Nos trata de tener o hacer una distinción entre los discípulos. Hay siete en ese lugar, 7 personas, 7 salieron a pescar. Porque así dice la Escritura, señala a quienes andaban. No da el nombre de todos, de los últimos 2 que nombran no se da nombre, pero de los otros sí. Entonces eran 7 pescadores. De los 7 Jesús no está tratando de hacer una distinción, quién le ama más a él, o promover una diferencia entre ellos. De ninguna manera, Jesús no lo está haciendo. Ahora, si alguien piensa eso, no es lo que señala la Escritura. No es lo que señala la Escritura. Aquí Jesús está apuntando a lo que ellos están pensando. Vuelvo a decir, ellos tomaron el negocio de la pesca. Y ese primer día de trabajo ha sido muy laborioso, pero también muy lucrativo. Es todo lo que los envuelve en esa esfera, en ese momento donde se están desenvolviendo o se están moviendo sus pensamientos, es en cuanto a lo que han pescado. Y Jesús le dice a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Cuando le dice sobre esto, está hablando sobre su negocio, está hablando sobre la pesca, sobre lo que están pensando, lo que van a hacer después con todos esos peces. No está haciendo una distinción cuál de ellos le ama más a Jesús. No es eso. No es eso, porque Jesús jamás haría eso. No nos preguntaría a nosotros si yo le amo más que usted. No, Él nos ama a todos igual y quiere y trabaja en nosotros para que le amemos como Él nos ama. Eso sí, pero Él jamás haría una distinción entre uno y el otro. No lo haría, porque el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es lograr que cada uno de sus hijos pueda amarle con sinceridad, pueda amarle con todo su corazón, con toda su voluntad.
Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, trabajar cada día en nosotros. Y aunque sus discípulos le aman con intensidades diferentes, vuelvo a decir, Jesús los ama a todos por igual. En todo este relato, cuando Jesús apunta a Pedro para hacerle esta pregunta, Pedro responde, porque la respuesta de nosotros cuando Jesús nos habla es mecánica, porque estamos acostumbrados a responder algo que se hace habitual decirlo. Si a usted se le pregunta si usted ama a Jesús, usted inmediatamente sin pensarlo, porque es una forma mecánica de decirlo, va a decir, sí lo amo, porque no está pensando en eso, no está pensando lo que involucra eso, no está pensando en la intensidad de eso, no está pensando en la relación de eso con Jesús. Simplemente en forma mecánica va a responder, y lo hizo Pedro. Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le vuelve a preguntar, él vuelve a decir lo mismo. Pero su mente todavía está divagando y no piensa solamente la de él, también la de sus discípulos, también de los otros discípulos, también está sucediendo lo mismo. Recuerde que ya ellos no están pensando en seguir adelante con el ministerio de Jesús. No están pensando en eso. Jesús vino, trajo un ministerio, desarrolló un ministerio. Ellos fueron la compañía de Jesús en este ministerio, pero ninguno de ellos ha pensado o se ha reunido para decir, bueno, Jesús nos enseñó esto, nosotros debemos seguir. No, mientras Jesús estuvo con ellos fueron parte de este ministerio. Pero una vez que Jesús murió, las reuniones de ellos no era para pensar lo que vamos a hacer. No era para pensar cómo vamos a seguir con este ministerio. Era simplemente para qué vamos a hacer ahora. Jesús no está, Jesús murió. Ya no está Él con nosotros. Lo mataron, nos van a perseguir a nosotros, nos van a dar muerte a nosotros. Ellos están escondidos. Eso era toda aquella trama que ellos tenían. Ninguno de ellos se reunió para decir vamos a seguir en el ministerio que Jesús nos dejó. Y ahora lo que ellos están viviendo, han tomado sus quehaceres, sus negocios, no se han reunido a pensar, tenemos que seguir en el ministerio de Jesús. No lo están haciendo así. Por eso, esto ha distraído sus corazones, ha distraído sus mentes del verdadero objetivo que Jesús colocó en ellos. Jesús trazó un objetivo bien claro en sus vidas. No lo han entendido hasta este momento. Por eso algunas cosas, aunque al verse, no son malas en sí. Porque que ellos salieran a pescar no era malo en sí. Pero sí contribuye para alejarlo de Dios, alejarlo del propósito de Jesús, alejarlo de la obra del ministerio de Jesús. Sí contribuye a eso. Porque todas las cosas que contribuyan, aún cuando se observen, no son malas, pero sí contribuyen a alejar al hombre y a la mujer de Dios y ocupan el tiempo que el hombre y la mujer deben entregar a Dios o debe tener y mantener una relación con Dios. Eso se transforma en algo malo. Es lo que ocurrió ahí. No era malo que salieran a pescar, es bueno, tienen que seguir. Pero distrajo su corazón, distrajo su mente. Ya no estaban pensando en lo que Jesús dejó establecido, estaban pensando en lo que ellos necesitaban de ahí en adelante hacer. Ellos tenían que seguir con su vida, familias, hijos, hogar y todas las cosas que conllevan aquellas preocupaciones. Habían dejado de lado el objetivo principal y lo señala inmediatamente Pedro, porque en su respuesta tercera ya empieza a sentirse triste, porque ya sacó la mirada en la cual había puesto sus ojos y ahora las pone en Jesús.
Y le dice, realmente tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Claro, si Jesús lo conoce todo, conoce la intención del corazón. Porque si no conociera la intención del corazón, ¿qué sentido tiene que vuelva a preguntar si él ya conoce la intención? Porque sabe que la intención del corazón de Pedro y de los otros discípulos está centrada en aquel negocio lucrativo que están viendo en ese momento. Santo es el Señor. Muchas cosas, como le digo, hay tantas cosas que las personas dicen, esto no es malo. Bueno, al mirarlo, puede que no sea malo, pero si te aleja de Dios, te hace ocupar el tiempo que dedicabas para Dios, ahí se transforma en algo malo. Cuando el apóstol Pablo habla de diferentes obras de la carne, hay muchas cosas que nos señala, pero hay muchas cosas que al entenderlas, dice, bueno, esto no es malo hacerlo, pero si ocupa un lugar o te aleja de Dios, te desentiende de las cosas que son de Dios, se transforma en algo malo, en algo malo que hay que luchar por dejar, o hay que realmente darle el lugar que corresponde, y a Jesús y al Cristo el lugar que le corresponde, como señaló Jesús en una ocasión diciendo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas del mundo y a las cosas de Dios hay que separarlas, pero no dejar a Dios de ninguna manera por las cosas de este mundo. No, porque eso hace que el hombre y la mujer realmente pierda la dirección, pierda toda perspectiva. Nos ayude el Señor. Por eso algunas cosas, no siendo malas en sí, contribuyen para alejarnos de Dios. Señala la Escritura diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ¿me amas más que estos? Esa fue la pregunta de Jesús. Y él dijo, te amo. ¿Cuál es la razón? Que inmediatamente entendiera que Jesús tenía propósitos muy grandes para su vida. Lo iba a colocar en un lugar para apacentar a sus corderos. Un lugar de honor lo iba a colocar. Y no quería que nada lo distrajera. Que pudiera tener muy claro esto. No quiero decir con esto que tú no tienes que trabajar. No quiero decir con esto que tú no tienes que hacer las cosas que son necesarias. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que hay que entender muy bien que lo primero es el Señor, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos asiste en todas nuestras áreas. Tal vez cuando no había lo que hay hoy, había más lugar para tener al Señor o buscar del Señor, pero ahora hay más cosas que atender, hay más dinero para comprar lo necesario, y eso también distrae el corazón y la mente del ser humano. Hay que poner mucha atención en esto, mucha atención. Santo es el Señor. Ellos estaban en silencio, comieron con Jesús, hasta que irrumpe todo esto, lo que Jesús le pregunta a Pedro. Y también crea una sensación extraña en todos ellos. ¿A dónde apunta la pregunta de Jesús? ¿Dónde entendió Pedro? Cuando entendió ya la tercera vez, entendió porque se puso triste. Entendió que ya había dejado de lado lo que realmente era importante. Había ya olvidado lo que era el ministerio de Jesús. Había olvidado la obra que Jesús vino a hacer. Había olvidado el propósito que Dios tenía para él. Lo había olvidado. ¿Y tú lo has olvidado? En un momento te has distraído y has olvidado todas las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios va a hacer en ti, porque hay demasiada preocupación, hay muchas cosas que atender. ¿Cuántas cosas hay que atender? Santo es el Señor. Por eso, si delante de Pedro estaba su negocio, que era o comenzaba en este principio muy lucrativo, él lo sabe muy bien, todo pescador sabe que puede
salir y no traer nada, absolutamente nada, aunque hayan recorrido toda la noche pescando. No traen absolutamente nada. Pero ellos venían con la red, que era tal la cantidad que podrían haber roto, pero dice que las redes no se rompieron. No se rompieron. No saquemos la mente y el corazón de Cristo, porque Él es el que nos ayuda. Nunca pienses en alejarte del Señor o al Señor dejarlo de lado por algún momento mientras atiendes tus cosas. No lo hagas. Porque puede que todas las cosas se vean lucrativas en este momento, que ya no sientan la necesidad de seguir en el ministerio de Jesús, ya no sientan la necesidad de seguir en la obra de Jesús, porque hay más cosas que atender. No, por favor, no lo hagas, nunca te alejes, porque quien asiste en todo en tu vida es Jesús. Él es el que lo hace. Nunca lo dejes de lado. Él debe ser lo primero, como debería haber sido la primera respuesta de Pedro, pero realmente hubiese estado puesta en Jesús, habría dicho te amo, y habría sido la respuesta correcta. No habría traído tristeza a su vida, habría traído inmediatamente gozo y alegría, porque habría expresado una gran verdad. Aleluya. Santo es el Señor. No era un hobby lo que ellos estaban viviendo. ¿Cuál sería el hobby? Tal vez pensar en tomar unas cañas de pescar y salir con los amigos y ponerse en las rocas a tirar la caña para poder pescar y conversar. No piense que esto fue algo eventual o algo esporádico. Esto realmente habían vuelto a sus negocios. Santo es el Señor. Esa es la razón porque Jesús sabe que el hombre siempre va a ser distraído por causa de su naturaleza. El hombre siempre va a ser llevado a lo que necesita su carne. Entonces Jesús sabe muy bien y Jesús necesita destruir las obras del diablo. A eso vino, a destruir las obras del diablo por medio de la cruz, destruyendo aquellas obras que se pueden ver o se pueden vislumbrar a través de la naturaleza humana, porque todas las obras del diablo ahí usted las puede ver. Él actúa de esa manera, en esa forma. Santo es el Señor, por medio de la naturaleza humana. Siempre va a buscar distraer al hombre, siempre va a buscar distraer a la mujer, siempre va a tratar de tenerlos ocupados para que no haya tiempo de tener presente al Señor, no haya tiempo de buscar al Señor, no haya tiempo de anhelar al Señor, porque son demasiados los compromisos. Esas son las obras del diablo. Y estamos hablando de las más nobles, porque hay obras que son terribles, entre comillas, nobleza, porque todo aquello que distrae el corazón del hombre de las cosas de Dios, eso es malo, absolutamente malo. No olvide que las obras del diablo que Jesús vino a destruir se revelaban a través de la naturaleza humana y se siguen revelando, porque así lo dice la Escritura. Dice, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, dice: los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire. Ahí estábamos nosotros. Nuestra naturaleza invadida por los deseos naturales del diablo. Pero Jesús vino a destruir. ¿Para qué? Para centrarnos en Él, para movernos en Jesús, para que pudiéramos realmente estar apercibidos de las cosas gloriosas del Señor. Porque todas las cosas de este mundo pasan. Todo lo que usted puede estar viendo, y aunque sea muy lucrativo lo que esté recibiendo, esté viviendo, recuerde que todas esas cosas pasan. Nada de aquello es permanente. Todo perece.
pero las cosas del cielo son las que permanecen. Aleluya. Por eso conforme vivíamos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese espíritu que operaba en nosotros, o sigue operando en aquellos que son hijos de desobediencia. Santo es el Señor. Recuerde que Jesús se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Nos libró del pecado. Somos libres de este mundo. No debemos realmente dejar que el mundo nos conquiste nuevamente. Ya no le pertenecemos a él. No debemos dejarnos seducir por el mundo. El mundo y todas sus cosas malas han quedado atrás. Ya no son parte nuestra. Jesús nos libró de aquello, nos libró de la condenación de la ley. Somos el testimonio vivo de la abundancia de su gracia. Eso es lo que somos en todo lugar. Santo es el Señor. Como dice el apóstol Pedro, dice que la ley nadie la pudo cumplir. Fue imposible. Nadie los pudo cumplir. Mire, yo quiero decirte algo. La ley no es la que no nos permite hacer lo inadecuado. No es la ley. Es la gracia. La gracia, porque por gracia somos salvos. ¿Te das cuenta? No porque hay una ley que diga que tú no lo debes hacer, no lo haces. No, no lo haces. Es por la gracia. Por eso no lo haces. Porque cada día el Señor inunda tu corazón y tu vida y te llena de su presencia. Si en un momento Pedro y sus discípulos olvidaron toda el ministerio y la obra del Señor, lo olvidaron, y estas cosas las fueron dejando atrás, no pase por ti en ningún momento esto, no pase. Debes tenerla presente constantemente, porque más que nunca el ministerio y la obra de Jesucristo está presente en todo lugar y con mayor razón en nosotros. Aleluya. Por gracia somos salvos, por gracia. Por eso la ley fue dada para contener las obras malas de la naturaleza humana. Para eso fue dada. Pero el fruto del Espíritu es para disfrutar la verdadera libertad. Para eso fue dado también, aleluya. Santo sea el Señor. Sé que hay tantas cosas que en este momento tal vez están distrayendo tu corazón y tu mente. Hay tantas cosas que estás haciendo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que no vivimos de sensaciones o emociones en el momento. Esperamos éxtasis para poder decir realmente, Señor, yo quiero servirte. Lo que está diciendo que paso a paso, en forma constante, vamos en el Señor creciendo, desarrollándonos, formándonos. No es algo en un momento que tienes que vivir una explosión de emociones. Nunca esperes eso. Crece en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: andad en el Espíritu, paso a paso, poco a poco, no saliéndose del camino, ir creciendo, no sacar la vista del objetivo, permanentemente estar mirando al Señor y no ser distraído por las cosas de este mundo, porque este mundo, cuando sacaron, porque el mar simboliza al mundo, sacaron abundancia y eso fue suficiente para distraer sus corazones y sus ojos. Nada de aquello realmente haga que tu corazón se incline a las cosas de este mundo. Aleluya. Porque dice: andad en el Espíritu. Y la única forma para no satisfacer todas las necesidades de la naturaleza humana, claro que tiene necesidades la naturaleza humana constantemente, pero hay necesidades que la naturaleza humana tiene que son dañinas, son perversas, que destruyen, y hay otras que no se ven tan malas, pero realmente alejan al hombre y a la mujer de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Te estás alejando del Señor? ¿Te estás alejando del Señor? Mira, dice el apóstol Pablo,
que las cosas nosotros, las cuales debemos caminar para poder recibir, para que el Espíritu Santo vaya desarrollándose en nuestra vida, dice que el fruto del Espíritu, no nuestro, del Espíritu, y el Espíritu en nosotros, dice que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aleluya, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Estas se desarrollan en una forma armónica, gloriosa, bendita en nosotros. ¿Pero por qué? Porque debemos andar en el Espíritu. Haz todo lo que tengas que hacer, pero no dejes de andar en el Espíritu. Atiende tus negocios, no dejes de andar en el Espíritu. Atiende todas las cosas que son necesarias, no dejes de andar en el Espíritu. Porque el día que dejes de andar ahí, te va a distraer cualquier cosa y después ya no vas a tener tiempo. Por eso muchos tomaron, y le digo muchos, porque en diferentes lugares, hombres y mujeres que alababan a Dios, le digo, y esto lo digo con mucha tristeza, muchos tomaron lo que habían dejado atrás, lo volvieron a tomar, volvieron a deleitarse en esas cosas. Otros comenzaron con nuevas experiencias. ¿No es la experiencia de Pedro y sus compañeros olvidarse de la obra de Cristo? ¿No era la experiencia de ellos? Que en un momento el objetivo que era el cielo ya empezó a ser la mar y lo que de ella se podía extraer. ¿No fue la experiencia de ellos la cual a nosotros en esta hora nos enseña a volvernos a Cristo? Si el Señor nos pregunta, ¿me ama más que esto? Más que las cosas que tienes, las cosas que estás pensando adquirir, las cosas que estás pensando lograr, alcanzar, los objetivos que todavía están en tu mente. Me amas más que todo aquello para andar constantemente en el Espíritu, permanentemente, para que se desarrolle lo verdaderamente importante en tu vida. ¿Permaneces en el Señor? Ellos, los discípulos, que estaban comiendo con Jesús, ahí en un silencio, ellos que estaban comiendo, le digo que ninguno de ellos estaba pensando en seguir a Jesús, ninguno de ellos. ¿Y tú? ¿Y tú? Haciendo una reflexión personal, ¿te has acomodado a este mundo? ¿Te ha gustado este mundo? ¿Has tomado las cosas que dejaste de este mundo y ya no tienes deseo de volver al Señor? ¿No tienes deseo de venir a Cristo? Porque te han distraído todas estas cosas. Recuerda que el Señor vino a destruir todas las obras del diablo que se pueden revelar a través de la naturaleza humana. Si a través de esta naturaleza que te acompaña se están revelando las cosas que te alejan de Dios, pone atención en esta hora. Dile, Señor, la verdad que siento una frialdad, ya no siento el mismo deseo y el mismo anhelo que sentía antes. Hay algo que está pasando. Eso es porque te está distrayendo las cosas de este mundo. Toma asunto, toma consejo en esta hora, para que puedas levantarte y revertir todo aquello, porque el Señor quiere seguir llenando tu vida, quiere seguir llenando tu corazón de todas las bondades del cielo. Eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Y si has tomado aquello que dejaste un día tirado por la causa de Cristo, déjalo nuevamente. Tienes la oportunidad de poder hacerlo. Tenía la oportunidad Pedro de dejar nuevamente las redes y dejar la barca de lado y seguir a Jesucristo. Y lo hizo, sí, lo hizo. Él lo hizo. Dejó todo de lado y siguió a Jesucristo. Tomó nuevamente aquello que Jesús le había señalado. Aleluya. Ahora tú tienes la oportunidad también de hacerlo. Puedes levantarte para la gloria del Señor, y aquello que ha colocado letargo, aquello que ha colocado indiferencia tal vez en tu vida, puedas dejarlo de lado y empezar a sentir la presencia de Él, a sentir el gozo, a sentir el contentamiento, a decirle, Señor, aquí estoy.
necesito nuevamente de tu gozo. No quiero, tal vez puedes sentir en esta hora tristeza, de decir, pucha, Señor, no te he amado lo suficiente. La tristeza que sintió Pedro, te amo, pero una tristeza que no era lo suficiente como el Señor realmente se merece. Anda en el Espíritu, ven, anda en el Espíritu nuevamente. Aleluya. El Señor te hace la invitación en esta hora. El Señor ha venido a ti, a tu vida. El Señor nos ha hablado, porque sabe que las penumbras de la noche nos han envuelto. Las penumbras de la noche han sido inciertas. Y la luz que has visto ha sido que el Señor te ha asistido. Como los asistió a ellos ya a apuntar el alba, les asistió y pudieron sacar el fruto de aquel mar de Galilea. Aleluya. Por eso la única forma de estar en Jesús, y quiero que por favor tenga muy presente esto, la única forma de estar en Jesús es viviendo en el Espíritu. La única forma de estar en Jesús es viviendo en el Espíritu. Es viviendo en Él. Andando en el Espíritu, paso a paso. Y viviendo en el Espíritu, nunca olvides esto. Viviendo en el Espíritu nos aleja de la distracción. Si vives en el Espíritu, vas a ser alejado de la distracción. Santo sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Padre Santo, te adoro y te bendigo, Señor. Sé que este tiempo ha sido difícil para muchos. Y han tomado, Señor, quehaceres que habían dejado, hobby. Han ocupado tiempos que eran para ti y ahora lo han ocupado en ello. Pero nuevamente, oh Dios eterno, vuelven a abrirse los lugares físicos donde nos congregábamos y tú necesitas que tu pueblo nuevamente pueda estar vivo, nuevamente tu pueblo pueda estar deseoso, Señor, de reunirse como dice tu palabra. Entrar por los atrios con alegría, así que cada uno de ellos, Señor, nuevamente pueda entrar con gozo, con contentamiento. Si hay cosas que lo han distraído, Señor, y aunque se vean muy nobles, pasan a ser, Señor, malas si los han alejado de ti. Si tus hijos se han alejado de ti en sus corazones, Señor, en esta hora tú les has hablado. Que tú necesitas que ellos nuevamente vuelvan a levantarse, nuevamente vuelvan a llenarse de esperanza, de gozo, de alegría, de contentamiento contigo, Señor. Y no estén, Señor amado, sumidos en las cosas de este mundo, sino que nuevamente reactiven su corazón y su mente al servicio en tu obra. Gracias, Padre amado, por tu bondad y misericordia. Guarda a tus hijos, a tu pueblo en esta hora, Señor, y que tu palabra, Señor, los aliente a nuevamente levantarse con fuerza, que los aliente, Señor, a vivir en la esperanza gloriosa, esperándote a ti, Señor, cuando vengas a buscar a tu pueblo. Gracias, Padre mío, te doy por tu palabra bendita, que pueda haber sido recibida con aquellos corazones nobles, Señor, que en esta hora han atendido de ella. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga grandemente.